Bienvenidos a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Primeramente, Hitler llega al poder en 1933, ganando unas elecciones con mayoría simple en 1932, alzándose como el canciller de estos. Después, ya en 1939, comenzó a poner en práctica el plan que él tenía para la expansión territorial, incorporando a Austria en los dominios de Alemania. Sin presentar resistencia. A esto se sumaría los alemanes reclamándole terreno a Checoslovaquia. Esta porción que ven acá se la estaban reclamando. A esto se sientan a hablar en Múnich franceses, ingleses, a Italia, pero a Checoslovaquia no la invitan. Eso es un tema que, en mi opinión, causa polémica. Bueno, después de esto, Hitler invade Checoslovaquia, primero incorporando el terreno que dijo y varias partes, incumpliendo el Tratado de Versalles impuesto en la Primera Guerra Mundial, donde Alemania perdió terreno y le fueron impuestas sanciones. Ahí está, en 1940 ocupan toda Checoslovaquia, violando todo tipo de tratados. En ese mismo año, Hitler invade Polonia, pero antes firmando el tratado con Stalin, Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión, Hitler anticomunista y Stalin comunista. 8 días después del pacto, Hitler invade la parte occidental de Polonia, ocupando Varsovia, la capital. Después de esto, semanas después, los soviéticos ya estaban invadiendo la parte oriental. Alemania y la URSS se repartieron Polonia, una parte ocupada de Alemania y una parte ocupada de la URSS. Después de esto, la Unión Soviética atacó Finlandia. En esto, el Ejército Rojo sufrió muchas bajas al intentar atacar Polonia. Estos son los ataques. Después del combate, la Unión Soviética no cumplió el objetivo que ellos tenían, de ocupar toda Finlandia. Solo ocuparon territorios fronterizos con esta. Ahí se puede admirar. Ocuparon solo territorios fronterizos. Después, ellos terminan por invadir las repúblicas bálticas en este periodo de calma.
quedando Rusia pues obviamente con conexión al mar Báltico. Después, los alemanes atacan para cubrir la ruta del mineral de hierro sueco, que estos enviaban a Alemania. Estos invaden Dinamarca y Noruega, tomando Oslo, la capital, que está justo aquí. Oslo. Al cubrir la ruta, ellos no tenían ningún problema de que Gran Bretaña, que tenía divisiones de barcos cerca de esas costas, atacasen, devolviéndose al territorio de Gran Bretaña. Estos terminarían por conquistar toda Noruega, teniendo frontera con la URSS. En 1940, los alemanes, después del ataque y cubrir la ruta de este mineral, comenzaron un simultáneo ataque contra Países Bajos, Bélgica y Francia, haciendo uso de su nueva técnica llamada la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Consistía en coger al enemigo desprevenido, rodeándolo, atrapándolo en un movimiento pinza y acabando con él, ¿sí? Así era. Los ejércitos aliados se encontraban en la frontera con Bélgica y una frontera construida tras la Primera Guerra Mundial. A esto los alemanes atacaron por un lugar que ellos no pensaban creíble o pasable para un ejército mecanizado moderno: el bosque de las Ardenas. Esta parte azul es ese bosque, verde, perdón. Los ejércitos aliados ya estaban sitiados, rodeados. Ya estos ocupando las costas de Francia, incluyendo a París, y creando un gobierno títere en esta parte de la Francia de Vichy. La Francia de Vichy. A esto Suecia queda como un país neutral, o sea, no ataca. Hay simultáneas confrontaciones donde los franceses no se ven conformes con la ocupación alemana y sabotean estaciones de tren, todo para impedir su avance, ¿sí? Después de eso, empezaron la guerra contra Inglaterra. Esta estaba administrada por Chamberlain, pero lo sucedió Churchill. Ahí está en pantalla. Esto se le conocería como la batalla de Inglaterra. Luftwaffe contra la RAF. La RAF era la Fuerza Real Aérea Británica y la Luftwaffe eran los aviones de la Alemania nazi. La terminaría ganando Gran Bretaña. Después de esto,
Estos bombardean durante meses las ciudades más importantes de Inglaterra, dañando infraestructura, bases aéreas donde podía despegar la RAF para atacar a la Luftwaffe. A esto se siguió la integración ya anteriormente desde 1936, 37, 39, Italia, formando parte de las llamadas potencias del eje. Después empezaron a anexionar Hungría, Hungría, Barbados y las naciones de esta parte, Grecia. Los alemanes recurrieron a atacar Grecia para ayudar a sus aliados, los italianos, ya que no pudieron contra Grecia. Ya cuando Alemania se encontraba invadiendo esta parte con Grecia, terminaron tomándola toda en ese mismo año. Y se estaban preparando para la invasión de Bielorrusia y Rumania. Estos ya habían sido tomados. Los planes de Hitler se desarrollaban a la perfección. Prácticamente toda Europa estaba sitiada por los alemanes, pero también estaba por la URSS. Durante este periodo, Hitler se entrevistó con el general Franco Avendaño en una localidad francesa que hace frontera con España. Hitler quería que éste le ayudase en la guerra, obviamente de parte de las potencias del eje. Al final estos no llegaron a un entendimiento, ya que Francia atravesaba una terrible crisis porque en esta tenían una guerra, la guerra civil española. Hitler trató de convencer a Benito Mussolini, el líder de la Italia fascista, de que convenciera a Franco de entrar en la guerra, pero este respondió que no podía obligar a un país a entrar en una guerra sabiendo que solo tiene reservas de pan para un día. Hitler se fue ofuscado. Después de esto, invadieron Bielorrusia y Rumania. Así, toda Europa queda sitiada ya por los alemanes, toda esta parte occidental excepto Turquía, España y Gran Bretaña. Islandia se terminaría uniendo a las potencias del eje mucho tiempo después, cuando Hitler inició la Operación Barbarroja, que fue en 1941, en junio de 1941. Hitler quería que el imperio alemán creciera desde el río Rin, que se queda en estas fronteras, hasta el Volga, que se quedaba haciendo frontera en Stalingrado.
ya haciéndole frente a la Unión Soviética Asiática. Hitler mandó la invasión en junio de ese año, en 1941, como lo dije antes. Estos tenían 3 ejércitos que fueron conquistando ciudades y entrando al territorio fronterizo. El primero tenía punto de llegar a los muelles donde los aliados le suministraban suministros a la URSS, ya que ésta se había unido a los aliados, ¿sí? Cuando Alemania se encontraba atacando las repúblicas bálticas y ya varias ciudades y pueblos agricultores de la URSS. Hitler planeaba que la guerra terminara antes de que llegara el terrible invierno ruso, el invierno más fuerte. Cuando el ejército alemán se decidió a atacar la Unión Soviética, Islandia se integró a las potencias del eje. Otro gobierno títere de Alemania. Aunque desde este no se lanzaron muchos ataques porque ya habían 3 ejércitos, uno con dirección a Moscú, otro al muelle que suministraba suministros aliados a la Unión Soviética y el último a Stalingrado. Como Hitler se dio cuenta de que también habían campos petrolíferos, específicamente los campos petrolíferos del Cáucaso, decidió dividir sus fuerzas un ejército iría a Stalingrado a la conquista de esta ciudad y el otro iría a los campos petrolíferos del Cáucaso. Con el invierno ruso en apogeo, el ejército dirigido hasta Moscú como Napoleón se vio detenido su avance, gracias a la ineficiencia de los tanques Panzer ante estas condiciones climáticas. El otro fue derrotado llegando cerca a este archipiélago, conquistando varios territorios a su paso. Stalin ordenó que la población civil quemara todos los pueblos y ciudades, tanques y suministros que le fueran útiles al enemigo. Primeramente, el primer ejército que iba a Stalingrado logró conquistar en unas semanas el 90% de la ciudad. Las fuerzas de defensa soviéticas ya se estaban confrontando unas con otras, mientras este ejército vio detenido su avance, gracias al invierno, como lo dije antes. El segundo ejército logró conquistar gran parte del Cáucaso, pero no logró llegar a estos campos ya que los refuerzos soviéticos ya habían llegado y detuvieron su avance, destruyendo a estas divisiones. Ya se estaban alineando del otro lado del Volga, del río, que fronterizo con la Rusia asiática, para la ofensiva, el contraataque, mientras Alemania cometió el grave error primeramente al atacar Stalingrado con un bombardeo, lo que impidió el paso de los panzer alemanes gracias a los escombros que quedaron de la ciudad. Esta batalla sería una de las más sangrientas, la más sangrienta de la historia de la humanidad. Ahí se puede apreciar. Además de esto, el ejército rojo sufrió demasiadas bajas. Chiquito.
rebajando su poder de fuerza. A estos se han confiado mucho, lo que decidieron atacar antes de tiempo, lo que el ejército aprovechó para lanzar los misiles aéreos llamados los órganos de Stalin, que tenían un sonido terrible y su objetivo era devastar la moral del enemigo. A esto se fueron sumando varios ejércitos, especial el de la defensa, quien logró reconquistar estos territorios. Cuando empezó el contraataque, Alemania se vio muy perjudicada con el invierno, ya que muchos hombres de estos perecieron. Finalmente fue vencida. La grave derrota de la Alemania nazi en Stalingrado significó un punto de inflexión en la guerra. Hitler no quería que su ejército se retirara, ni que desertaran o se rindieran. A pesar de esto, estos generales se rindieron, ya que no pudieron contener el avance ruso que se avecinaba. Estos, al ver vencidos los ejércitos, siguieron su avance, lo que se habría conocido como el avance rojo hacia Berlín. Y ya era inevitable, ya que el ejército había gastado casi todas sus fuerzas para acabar con la Unión Soviética. Lo que Hitler no pensó en una victoria rápida se había convertido en una derrota desesperante. A pesar de esto, la URSS recuperó varios territorios, haciendo imposible el contraataque alemán, incluyendo su territorio original. Ahí se está viendo. Avanzaba, destruyendo todas las divisiones y resistencias alemanas que veía en el camino. Liberando a varios países que estaban bajo el control de las potencias del eje. A estos se sumaron pequeñas divisiones alemanas que trataban de contrarrestar este avance en Polonia, lo que fue fallido. Cuando la Unión Soviética empezó a ganar terreno, comenzó el desembarco en Normandía. Reino Unido, Gran Bretaña y fuerzas aliadas de Canadá se aliaron para detener el avance alemán por Europa, desembarcando en las playas de Normandía. Los alemanes, que ya retrocedían por el frente ruso, empiezan a retroceder por este. Los aliados empiezan a conquistar toda Francia, lo que la resistencia alemana no pudo detener, ya que, gracias a una estrategia militar anfibia, lograron contener la defensa de Normandía y avanzar imparables hasta París, derrocando al gobierno de Vichy. Los ejércitos alemanes en Libia se dieron a la retirada, ya que los estadounidenses que ocuparon esa parte
y los británicos por el otro lado contrarrestaron su avance, dejando a este continente libre de influencias de las potencias del eje. Los alemanes ocuparon toda Francia cuando esto sucedió, pero a pesar de eso el avance de los aliados ya había sido incontenible. Cuando los aliados llegan a la frontera con Francia y Alemania, los alemanes lanzan lo que se conoce como la ofensiva de las Ardenas. También en el invierno, la ofensiva de las Ardenas, Hitler planeaba ganar tiempo para reenviar a su ejército y reorganizarse para empezarle a volverle a ganar terreno a los rusos. Esta también fue un punto de inflexión, ya que este no creía que el ejército rojo avanzaría tanto mientras esta ofensiva. Estos se dieron a atacar al otro ejército, dejándole camino libre a Stalin para que siguiera avanzando hacia Berlín, uno de los muchos errores de estos. Mientras, los británicos seguían liberando posiciones alemanas. Liberando Grecia y las repúblicas arriba de esta. Por otro lado, el ejército rojo, los aliados de Oriente, liberaron Rumania y Bielorrusia. Y ya estaban por llegar a Checoslovaquia. Recortaron las fronteras que habían impuesto en el tratado de este terminando con la ocupación alemana y haciéndolos retroceder hacia su territorio original. Estos también se vieron obligados a dejar Noruega, lo que causó también que las tropas aliadas ocuparan estas posiciones, lo que bloqueó la ruta entre el hierro sueco, que venía desde Suecia. Cuando la ofensiva de las Ardenas falló y estos ejércitos siguieron su avance, ya ocupando territorio alemán, la liberación de París, la liberación de Roma, la liberación de París fueron un hecho. Con la caída de estas dos capitales y estas liberaciones, el ejército alemán ya se veía sitiado. Este fue un primer momento en el que Hitler consideró que la guerra ya estaba perdida, pero aún seguía confiando en su ejército. Lo que también le costaría muchas tropas a la defensa de Alemania. Para defender estos territorios que el enemigo superaba 10 de 10 a las fuerzas alemanas que ya estaban viendo contraída su avance. Mientras Francia se alió para acabar con los ejércitos alemanes que defendían Italia. Estos al poco tiempo se rindieron, llegando hasta la neutral Suecia. Alemania ya estaba sido invadida por los dos frentes, lo que a esto no pudieron contener.
Estos conquistaron varios países que aún seguían bajo resistencia alemana. Y el Ejército Rojo terminaría conquistando Austria y Checoslovaquia. Ya para este punto Alemania ya estaba frágil y Hitler balbuceaba victorias que no eran posibles y que sus mismos generales le advertían que Alemania iba a ser vencida, pero este no les hacía caso, ya que les fusilaba si desertaban. A esto se sucedió la rendición de varias tropas alemanas, a lo que Hitler no pudo responder, ya que seguía combatiendo en otros frentes. Tampoco pudo dirigir a sus tropas bien, ya que éstas no encontraban el lugar para combatir, y ya eran muy pocas contra el imponente avance de los aliados. Esto quedó bajo control estadounidense y los Estados Unidos lanzaron más ofensivas, incluyendo el bombardeo de Dresde, resultando destruida casi toda la ciudad con miles de bajas civiles alemanas. El Ejército Rojo, entrando a Alemania, ya temían una invasión del Ejército Rojo hacia Berlín. Los generales aliados se planearon encontrar en las dos fronteras naturales que dividían Alemania entre Berlín. Estos ocupando las otras ciudades alemanas. Se encontrarían en el Volga, los dos ejércitos, fracturando a Alemania en dos. Ya estos ejércitos se encontraban fracturados y fuertemente bombardeados por los aliados. Estos dos ejércitos se encontrarían en este río. Ya preparando la ofensiva hacia Berlín. Ya Alemania había perdido casi todo el dominio de sus territorios. Hitler, ya agotado y cansado, dispuso a llamar a los viejos, jóvenes, para defender la ciudad. Hitler nombró a Berlín como el último frente. Las fuerzas alemanas ya estaban rodeadas, sitiadas por los aliados de Oriente y Occidente. Esto fue el comienzo de la Guerra Fría, para que los Estados Unidos impidieran la expansión del comunismo, del capitalismo, poniendo fronteras, lo que después se conocería como el telón de acero. Alemania ya sitiada y con todos sus ejércitos vencidos, más la ayuda y apoyo aéreo de México combatiendo a la Luftwaffe por zonas que aún no habían sido conquistadas. Este jugó un papel importante a la hora del contraataque estadounidense. Después de esto, este se retiró, ya que no disponía de la suficiente capacidad aérea para seguir combatiendo. Sin embargo, ya con Alemania sitiada, se vivió la conferencia. Con la muerte de Roosevelt el 12 de abril de 1945 y Hitler balbuceando victorias a sus generales que ya no eran realidad, este confiaba en una victoria en Berlín para hacer retroceder a los rusos y negociar con los aliados una rendición en la que éste siguiera con el control de Alemania. Obviamente esto jamás sería posible.
Heinz Himmler, el responsable del exterminio de judíos y jefe de la Gestapo, ya buscaba con los aliados una rendición donde éste saliera beneficiado, ya que no creía en una victoria de Alemania, y terminó desertando los últimos 10 días antes de que Hitler se suicidara. A esto, el Ejército Rojo entró a Berlín en abril del 45, sitiando al ejército alemán. Hitler, en su búnker, no pudo resistir el inclemente avance, lo que puso al fin del Tercer Reich alemán. Los aliados se repartieron a Alemania. Esto ya sería el comienzo de la Guerra Fría. Berlín ya había sido tomada por estos. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicida en su búnker de un disparo a la cabeza junto a su esposa Eva Braun, que se suicidó tomando cianuro. A esto se le sumaría, en un hueco de una bomba rusa en la Cancillería, su entierro. Hitler decidió que su cuerpo no sería encontrado por sus odiados comunistas, así que su cuerpo fue incinerado, solo quedando parte de la mandíbula, la dentadura y un pedazo del cráneo. Así se puso a fin a un dictador fanatista. En la conferencia de Potsdam se habló de la repartición de Alemania en unas zonas de ocupación ocupadas por el Reino Unido, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, ya poniéndole fin a la Segunda Guerra Mundial. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rinde totalmente ante los aliados, y Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia tomaron control de Alemania totalmente. Así se terminaría la guerra en Europa. Ahora, en el Pacífico. Gracias a un bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos, que en ese momento estaba todavía presidido por Roosevelt, al gobierno japonés no tenía dos opciones: o retroceder o ir a la guerra. A esto se sumaría el ataque a Pearl Harbor en Hawái por parte de los japoneses. Japón atacó Pearl Harbor con un intenso bombardeo. A esto el presidente Roosevelt respondió en una presente declaración de guerra contra el Estado nipón. A esto se sucedió varias victorias del ejército japonés, el que se hacía más fuerte en años, conquistando Corea, estas partes de China, ciudades chinas también. Y cuando Alemania ocupó Francia, Japón tomó el control de la Indochina francesa. Después irían sumando varias victorias. Ocupando Filipinas, y parte cerca a Australia. La moral estadounidense se veía debilitada y querían una victoria rápida contra estos.
Entonces, Estados Unidos lanzó ataques a las flotas japonesas, que aún se encontraban en el frente. Bombardeos intensos sobre las ciudades japonesas. Y el inclemente desarrollo de los aviones kamikaze que rodeaban a los aviones, que se chocaban los aviones contra los navíos estadounidenses con el objetivo de hundirlos. Aunque esto causó varias bajas, no hizo daño importante y terminó perdiendo Japón. A pesar de todo esto, sufrían una inclemente resistencia, impidiendo que Estados Unidos invadiera su territorio original. La liberación de Filipinas por parte de Estados Unidos le estaba poniendo fin a la ocupación japonesa. Ya estos eran los aliados contra Japón. Venciendo a todas las tropas que defendían estos territorios, pero obviamente sufriendo varias bajas estadounidenses. Los aliados ya tenían a las potencias del eje sitiadas. Estados Unidos por sí solo no podía invadir Japón, ya que presentaban una increíble resistencia a la hora de defender su territorio. Roosevelt le pidió ayuda a Stalin en la conferencia de Potsdam que tuvieron estos. Stalin prometió que, rendida Alemania, un mes después lanzaría sus tropas contra el ejército nipón. A esto llegaron a un acuerdo, y Roosevelt, con su muerte el 12 de abril y la sucesión de Truman del 45, este estaba financiando el proyecto de la primera bomba atómica que se iba a lanzar sobre estos. Primero tenían planeado lanzarla sobre Alemania en caso de que estos aún no se hubieran rendido al acabarse la guerra. A esto en agosto, ya atacados por los soviéticos y los estadounidenses, ganando territorio por todas partes, estos se vieron obligados a retroceder. La Unión Soviética atacaría una parte de Corea y Estados Unidos otra, formando las dos Coreas originalmente, Corea del Norte y Corea del Sur. Debido a esto y más la Guerra Fría, Corea quedó dividida en estas partes, creando Corea del Sur y Corea del Norte, las que actualmente conocemos. Por otro lado, al finalizar la Segunda Guerra, en agosto del 45, Estados Unidos llevó a cabo el lanzamiento de las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Esto dio como resultado a la era nuclear y la rendición del Imperio japonés, y por ende su desintegración.
Japón que conocemos actualmente. Además de esto, también al finalizar Europa se restableció. Las naciones ocupadas fueron restablecidas como Francia, Italia, Austria, repúblicas bálticas, Grecia, Rumania, Hungría, Bielorrusia, Checoslovaquia y Polonia. Alemania fue repartida entre Estados Unidos, Francia, la Unión Soviética y el Reino Unido, proponiendo las 4 la campaña de desnazificación y y la eliminación de la Gestapo, que era la principal audiencia de Hitler. Después de esto ya empieza la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y el reconocido telón. Suscríbanse y dale me gusta y comparte y activa la campanita de notificaciones si te gustó el video y si quieres más contenido como este. No olvides suscribirte a Flash Motor X por video.